Síntesis y recapitulación de la doctrina de los 12 canales. El primer canal que manifiesta estas obras son las palabras del Verbo, entre ellas las que dijo antes que David, y después repitió Dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Salmo 110, versículo 1, que manifiestan la obra que se hace en el cielo. Mas, ¿cómo podía decir el Padre al Verbo, sede ad dextris meis, siéntate a mi derecha, si no tiene derecha ni izquierda, sino que llena todo el mundo, y el Verbo es Dios, igual que el Padre? Lo hizo para manifestarnos especialmente a nosotros la grandeza de la unión y del amor que existe entre las tres divinas personas, y para mostrarnos y hacernos comprender la distinción que hay entre las personas de la Santísima Trinidad, que son tres personas, pero son una sola esencia, así como para exaltar en el Verbo nuestra humanidad. Las otras palabras, cum venerit illi arguit mundum, di peccato, de justitia et de judicio, cuando venga, convencerá al mundo del respeto al pecado, a la justicia y al juicio. Juan 16, versículo 8. Esto nos manifiesta las operaciones que se realizan en la tierra. ¿De qué modo tenía que venir este Espíritu a hacer tal advertencia, si él no había asumido la humanidad como el Verbo? No vino como hombre tomando la humanidad, no, sino que vino junto con el Padre en el Verbo, y la advertencia la hizo por medio de él. En consecuencia, cuando hablaba el Verbo, que era él, y era una misma cosa con el Padre y con el Espíritu Santo, venían a hablar también el Padre y el Espíritu Santo. Por esto el Espíritu, mediante las palabras del Verbo, reprendió e hizo aquella advertencia. El segundo canal manifiesta la obra que se realiza en el cielo y la que se hace en la tierra por medio de las operaciones de la adolescencia del Verbo. La operación que se realiza en el cielo nos la manifiesta mientras estaba en medio de los doctores, discutiendo con tanta sabiduría. Esta sabiduría estaba en la idea del Padre, y no podíamos entenderla nosotros aquí abajo. Solo a los profetas se les había revelado lo suficiente para que desearan que la sabiduría se nos manifestara aquí abajo. Por eso decía, oh, sapientia, quae exore altissimi frodiisti, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo. Sabían sin duda que la venida de la sabiduría les iba a hacer a ellos el camino a seguir para llegar al cielo. Pero la sabiduría aquí abajo en la tierra no podía ser entendida sino por medio del Verbo, porque entre las tres personas divinas la sabiduría le pertenece a él. Con todo, también el Padre es sabiduría infinita, e igualmente lo es el Espíritu Santo. Mas estando el Verbo en el medio entre el Padre y el Espíritu Santo, todo el conjunto de la sabiduría redunda en él, si bien está toda en cada una de las tres personas divinas. Por eso era necesario que esa sabiduría nos fuera manifestada y dada a conocer a nosotros aquí abajo, mediante el Verbo, dado que sólo el Verbo debía asumir nuestra humanidad, y nosotros no podíamos ser capaces de ello de otra manera. El Verbo es la persona de la Santísima Trinidad que está en el medio, por lo cual quiso manifestarnos esta sabiduría, estando en medio de los doctores, para que pudiésemos tener algún conocimiento de la sabiduría de la Eterna Trinidad mediante el Verbo humanado. En su adolescencia manifestó la obra que se realiza en la tierra mediante el derramamiento de la sangre en la circuncisión, haciendo un desposorio con nuestras almas. Mediante el tercer canal se nos manifiesta el poder del Padre a través de los milagros realizados por el Verbo humanado. La sabiduría nos la manifestó con las palabras,
Pero el poder fue preciso, porque así nos manifestó las obras. El poder es propio del Padre, que con un solo acto de voluntad puede deshacer y puede hacer todo en un momento. Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt illis. Porque Él habla y se hace todo, y da una orden y todo existe. Salmo 33, versículo 9. Y en los milagros manifestó la operación que se realiza en la tierra, cuando resucitó a Lázaro, haciéndonos ver que cuando vino a la tierra nos halló a todos muertos en el pecado y nos resucitó a la vida de la gracia. El cuarto canal explica el amor que el Verbo nos manifestó en la cruz, mediante el cual se nos revelan las operaciones que se realizan en el cielo y las que tienen lugar en la tierra, diciendo las palabras Hodie mecum eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Manifiesta la operación que se realiza en el cielo, mostrando que donde Él está el paraíso. Diciendo Hodie, demuestra que la gloria que le ha dado el Padre ha sido tan sobreabundante que todos nosotros quedamos glorificados. Esta gloria es el paraíso, y no se nos podía manifestar sino mediante el Verbo, que la tenía en sí mismo. Cuando dijo las otras palabras, Pater ignace, Padre, perdónalos, Lucas 23, versículo 34, nos enseñó la obra que deberíamos realizar continuamente en la tierra, que es implorar y pedir misericordia al Padre Eterno. Este modo de implorar misericordia no podía enseñárnoslo sino uno que hubiera sentido en sí la pena y que tuviera la autoridad de quitarla, es decir, el Verbo. Este sintió la pena en su humanidad, pero como también es Dios, pudo y quiso conceder la misericordia de quitar esa pena a quien se lo pidiera. El quinto canal nos manifiesta mediante la sangre la obra que se realiza en el cielo y en la tierra. Con su resurrección, mi Verbo nos va manifestando las obras admirables que se realizan continuamente en el cielo, donde todos los espíritus bienaventurados se alimentan y se deleitan de los frutos de la humanidad del Verbo, y lo adoran de una manera incomprensible e impenetrable e impensable para nosotros que caminamos aquí abajo. También en la resurrección el Verbo nos va demostrando la operación que se realiza en la tierra, apareciéndose a Magdalena y a los demás discípulos. El sexto canal nos manifiesta las operaciones que se realizan en el cielo y en la tierra, con la admirable ascensión del Verbo, cuando se llevó al cielo su humanidad, para que nuestras almas pudieran descansar en ella. De hecho, las almas, ya gloriosas, entran continuamente en las llagas del Verbo, sacando de ellas un revestimiento de sangre que las adorna de un modo más que no puede ser entendido sino por ellas. De las llagas pasan al seno del Padre, donde descansan, tomando una comida suavísima, volviendo luego a alimentarse en las llagas del Verbo. Esto es como un agradecimiento que las almas gloriosas tributan al Verbo, por haber querido conservar las llagas de las que obtienen alimento continuamente, pero no entran en el seno del Padre si antes no han pasado por aquellas llagas amorosas, y de modo semejante no se alimentan en las llagas si antes no han estado en el seno del Padre. El Verbo mismo nos hizo ver este alimento de las almas gloriosas cuando llevó su humanidad al cielo, conservando sus amorosas llagas. En su admirable ascensión nos manifiesta también la operación que se realiza en la tierra, subiendo al monte y reprendiendo a los apóstoles. Mediante el séptimo canal se nos manifiesta la operación que se hace en el cielo y en la tierra, con el ofrecimiento que el Verbo hizo de su humanidad al Eterno Padre, junto con las almas de los santos padres,
que se llevó consigo al cielo. Ahora el Padre ofrece continuamente al Verbo el amor con el cual, desde la eternidad, lo tenía en su seno. Amor que movió al Padre a enviarlo Él a la tierra, saliendo de su seno y permaneciendo en el manantial de la tierra, en el siempre y realmente, siempre permaneciendo ahí. Realmente, aun cuando estaba unido a nuestra humanidad, no cesó de ser Dios, y una cosa sola con el Padre, el cual sigue ofreciéndole al Verbo el mismo amor con el cual lo volvió a acoger en su seno cuando éste subió al cielo. El Verbo ofrece a su vez al Padre la respuesta del amor que lo hizo obediente al Padre al salir de su seno, pero sin salir de él. Y al venir a encarnarse aquí abajo, en la tierra, para hacer a nuestras almas capaces de gozar su eterna visión y fruición, y el Espíritu Santo, suave y amoroso, hace también su ofrecimiento al Padre, ofreciendo la obra que con el concurso del mismo Padre cubrió a Matías e hizo que el Verbo se encarnara, permaneciendo siempre el Espíritu Santo en el Padre y en el Verbo. También permaneció en María, y el Espíritu inmóvil que todo lo mueve ofrece al Verbo su suave expirar en las criaturas, que mediante el cual las hace capaces de sacar el fruto de sangre derramada por el Verbo. Además, el Padre ofrece al Espíritu inmóvil que todo lo mueve su cooperación al testimonio que le dio al Verbo cuando fue bautizado. Entonces el Espíritu descendió sobre él en una forma de paloma, permaneciendo siempre en él, y lo condujo al desierto, donde el Verbo empezó a manifestarnos sus maravillosas obras. También así el Verbo, también él hizo así su ofrecimiento al Espíritu, que expira, y está ofreciéndole así el cumplimiento de la promesa que había hecho a sus apóstoles, de enviar, una vez subido al cielo, al Espíritu de la verdad, cosa que hizo con el mayor amor y con mucha largueza. Los ángeles, viendo a las tres personas divinas intercambiarse ofrendas de tanto valor, se alegran enormemente porque eso les reporta a ellos una gloria más sobreabundante, y por eso también ellos se animan a hacer alguna ofrenda a la Santísima Trinidad, además de la alabanza, obviamente, porque toman todas las obras, todos los deseos y todos los afectos de las criaturas y los ofrecen al Verbo, el cual los recibe, los lava, los purifica y los adorna con su sangre, y los ofrece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los purifica en el fuego de su amor. Y luego ambos, el Verbo y el Espíritu Santo, los ofrecen al Padre Eterno, el cual, viendo todo esto y viendo que todo está purificado y está en el fuego y adornado con la sangre, no puede dejar de recibirlos y mirarlos. Por esa mirada, todas esas cosas alcanzan un valor tan grande que se hacen dignas de su presencia y merecen el paraíso. Y más, habiendo sido antes purificadas en la sangre del Verbo, el Padre las ofrece al Verbo mismo, el cual se complace enormemente viendo los frutos de su amorosa pasión. La otra obra nos lo manifiesta el octavo canal, y es la alabanza que el Verbo le dio al Padre, cuando de hecho hubo superado todos los enemigos que hubieran querido impedir la obra de la redención. El Verbo tributa ahora esta alabanza al Padre porque le reconoce una grandeza y una bondad tales que no pueden ser entendidas
por ninguna otra criatura, ni su humanidad es capaz de ello. Aunque lo que sí es capaz, y es más capaz que las demás criaturas, solo es Él, el Verbo Divino, porque Él es capaz de entenderlas, siendo una misma cosa con el Padre. Y de hecho el Verbo Divino se mira en el Padre y el Padre en el Verbo. Por esta mirada se van alabando y profundamente se alaban uno al otro. Y tal es la alabanza, y tal es esto entendido, tal es la alabanza, que van alabando profundamente uno al otro. Y es entendida de tal manera, solo por las tres divinas personas. De esta mirada de alabanza deriva que todos los espíritus bienaventurados tengan un deseo amoroso de alabar a la Santísima Trinidad según el modo en que se les conoce de comprenderla. Y esta es la obra que realiza continuamente en el cielo. Hay aún tres canales que manifiestan las obras que se realizan en el cielo y en la tierra. Uno es la petición que el Verbo hace al Padre de glorificar nuestras almas y nuestros cuerpos y de ser misericordioso con los pecadores. El otro consiste en el don que manifiesta una misteriosa y clara obra en el cielo, pero que es despreciada en la tierra. Y el último se refiere a los designios hechos ab aeterno por la Santísima Trinidad, designio de crear a los ángeles y a las criaturas, designio de enviar al Verbo y designio de glorificar a la criatura. En este último canal están comprendidas todas las operaciones del cielo y de la tierra que la sangre nos manifiesta por medio de estos 12 canales, mientras el Verbo permanece como muerto en el seno del Padre. Estos 12 canales son como 12 lenguas, que nos manifiestan sus infinitas operaciones admitiendo que se pueden manifestar. El Verbo estaba en el seno del Padre como muerto, porque murió a sí mismo para venir a nosotros y para venir a manifestar sus obras. Y así, dejándose a sí mismo por nosotros, se quedó como nuestro, pero también se quedó como muerto. Y de ese modo vino a manifestarnos, y vino a manifestarse hacia nosotros. Y aquí abajo las obras que se realizan en el cielo se vinieron a manifestar. Porque si Él no nos las hubiese manifestado, nunca las habríamos entendido ni comprendido, porque nunca ha habido nadie que hubiese venido del cielo a manifestar lo que ahí se hacía. Pero el Verbo en persona, que estaba en el seno del Padre desde la eternidad, nos manifestó no sólo lo que se hacía en el cielo, sino también lo que sucedía en lo íntimo de la esencia del Padre, según dijo, quia omnia quecmunige audivi fatri meo, nota efeci vobis, porque todo lo que le he oído al Padre, se los he dado a conocer. Juan 15, versículo 15. Y con todo esto, se despertó del éxtasis cuando eran las 22 horas, y para los que no sepan, son las 10 de la noche. Y así permaneció el tiempo de rezar el oficio y tomar algo de alimento.